Hi. Hello, good afternoon. Yeah, good afternoon. Afternoon. I'm going to go ahead. Professor Joshua Torres will give a brief introduction of himself, but I wanted to first go ahead and thank Assistant VP William Lynch, Associate VP Carla Patalano, and Vice Chancellor of Academic Affairs Donna Dean. Excuse me, Dr. Viens, there's a horrible. Yes, you need to make sure that you turn off the mics. There we go. There we go. Okay. Unmute. Torres. There we go. Okay. You can unmute yourself. Everybody's got unmuted. Well, let me unmute Josh. Joshua, go ahead and if you would unmute yourself. There we go. Perfect. Okay, should I start? There we go. Perfect. So, estoy sumamente contento de estar aquí en el día de hoy. Particularmente es la segunda vez que vamos a ofrecer este taller educativo sobre las microagresiones. Anteriormente lo habíamos dado en inglés y ahora lo vamos a dar en español y veo una participación extraordinaria. O sea, veo que hay 104 personas conectadas y eso me da mucha alegría. Más allá de yo hablar y como decimos en inglés, preaching to the choir, ¿verdad? Predicándole al coro. Quisiera que esto fuera una dinámica interactiva. Por favor, siéntase en la confianza de escribir en el chat box, de levantar la mano y de en efecto interrumpirme, ¿verdad? Cuando sea necesario, con el fin de que podamos tener un conversatorio de lo que son microagresiones, cómo nosotros participamos de este tipo de interacción y comunicación diariamente y muchas veces de forma inconsciente, y cuál es nuestro rol como profesionales para erradicar, ¿verdad? Eliminar estos tipos de intercambios. Así que también me alegra muchísimo ver que tenemos compañeros y colegas de Puerto Rico. Eso me da mucha alegría. Yo hice mi bachillerato en la Universidad Metropolitana en Bayamón, y aunque todos somos Ana Geméndez y particularmente todos somos taínos, yo en mi corazón siempre seré un cocodrilo y siempre estaré mordiendo duro. Así que estoy muy contento que podamos estar todos juntos en el día de hoy y voy a empezar a compartir mi presentación. From beginning, perfect. So, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Joshua Torres. Particularmente tengo un bachillerato en trabajo social, una maestría en trabajo social clínico, y estoy licenciado en el estado de Florida como un Licensed Clinical Social Worker, un trabajador social clínico. Además, que para mucho orgullo también soy un supervisor cualificado para el Estado. Lo que quiere decir eso es que si existe algún profesional que desea sacar su licencia, ¿verdad?, clínica en el Estado, tiene que pasar por un proceso de supervisión o unas 100 horas y estoy, ¿verdad?, cualificado para ofrecer esa supervisión según establece el Estado. Actualmente soy estudiante doctoral en Walden University y tanto me apasiona el trabajo social que en efecto no me veo haciendo un doctorado en otra disciplina, así que estoy haciéndolo en trabajo social administrativo, que es una especialidad dentro del quehacer profesional que realmente tengo experiencia pero ninguna preparación o formación educativa. Me encuentro actualmente en Florida por los últimos 5 para 6 años, particularmente en Orlando llevo 3 años, soy profesor a tiempo completo en Metro Orlando Campus y soy un tío muy orgulloso de 2 hermosas sobrinas. La mayor es una imagen viva de este servidor,
Entonces, y la pequeñita de mi hermana. Así que estoy sumamente orgulloso de estas dos niñas que en algún momento una de ellas, si no las dos, van a ser presidente de los Estados Unidos. Ellas todavía no lo saben, pero eso es lo que va a suceder. Así que yo quisiera empezar esta presentación de microagresiones enfocándonos en cuál es la visión y la misión de nuestra universidad. Recientemente participé de una educación continua y me tocó mucho lo que aprendí ese día. Y son cosas que escuchamos todo el tiempo en muchas reuniones, en mucha de nuestra formación profesional y académica, que la visión y la misión de una organización es muy importante. Mas, sin embargo, muchas veces nos topamos en nuestros espacios laborales con muchos dilemas interpersonales cuando nos desligamos de lo que se supone que sea esa visión y esa misión. Y a la medida que nosotros podamos enfocar todos nuestros esfuerzos, ¿verdad?, en hacer cumplir la visión y la misión de nuestras instituciones, de nuestros lugares de empleos, pues mayores éxitos vamos a poder alcanzar como equipo, ¿no? Porque al final del día somos todo un equipo. Entonces, quiero pensar, podría estar muy equivocado, quiero pensar que la visión y la misión de nuestras universidades en Puerto Rico son las mismas aquí en Estados Unidos. Puede ser que esté equivocado, pero particularmente aquí en Estados Unidos, en los branch campuses aquí en US, vemos que parte de nuestra misión es ser socialmente responsable, ¿verdad? Socialmente responsable con nuestra investigación, con el servicio que ofrecemos y la excelencia académica que brindamos a nuestras comunidades y nuestras poblaciones. Y cuando miramos a la misión, fíjense que en negrilla habla sobre la apreciación y el respeto a la diversidad, ¿verdad? Y muchas veces nosotros únicamente atribuimos los elementos de diversidad a aquellas que están relacionadas a la cultura. Mas, sin embargo, sabemos que diversidad es mucho más amplio, ¿verdad? En diversidad estamos hablando no únicamente de raza, no estamos hablando únicamente de etnicidad o de idioma, también estamos hablando de clase social, también estamos hablando de religión, también estamos hablando de orientaciones sexuales, también estamos hablando de géneros y estamos hablando de ubicación geográfica, ¿verdad? Así que la diversidad es mucho más compleja. Y nuestro llamado, ¿verdad?, es a apreciar esa diversidad y a respetarla. So, a medida que nosotros podamos apreciar y respetar la diversidad, es que podemos crear un ambiente que genuinamente es propicio de los valores de la Universidad Ana G. Méndez. Así que, con eso dicho, vamos rápidamente a hablar sobre unos conceptos relacionados y muy importantes a las microagresiones, ¿verdad? So, nosotros tenemos lo que es racismo institucional, ¿ok? Y el racismo institucional se relaciona directamente con las prácticas, pólizas, procedimientos y la estructura, ya sea de agencias, organizaciones, y cómo esos son detrimentales a personas negras, latinas, entre otros. Y para aclaración, yo sé que no todos posiblemente aquí somos del campo de las ciencias sociales, voy a utilizar el término negro a referirme a las personas negras, porque en efecto no podemos asumir bajo ninguna circunstancia que por ser negro usted es afroamericano o que por ser negro usted es afrocaribeño. Así que la palabra negro se refiere directamente a raza, y el término afroamericano o afrocaribeño o afrolatino se refiere entonces a etnicidad, ¿ok? So, alejándome un poco de la etnicidad y refiriéndome un poco más a la raza, estaré hablando de comunidades negras. Cuando hablamos de racismo cultural, ¿verdad? Racismo cultural viene a ser el dominio o la perspectiva que una cultura es mejor que otra. Eso lo vemos diariamente aquí en los Estados Unidos. En Puerto Rico también lo vemos muchísimo con nuestros hermanos dominicanos.
En la República Dominicana lo vemos mucho en relación a nuestros hermanos haitianos. Acá en Estados Unidos, las diferentes comunidades anglosajonas hacia las comunidades latinas y las comunidades negras. En efecto, tenemos que estar muy conscientes todo el tiempo de cómo yo posiciono mi cultura, ¿verdad?, en relación a otras personas. Y la cultura, lo que conlleva la cultura son nuestras normas, nuestras tradiciones, nuestra música, nuestra forma de ver y analizar situaciones de índole social. Y particularmente interseccionalidad, ¿verdad? Y esto es una palabra que a mí me ha fascinado desde que lo aprendí. Particularmente tiene que ver mucho con mi futura disertación. Cuando nosotros hablamos de interseccionalidad, tenemos que saber que la intersección es cuando una persona tiene más de una identidad. ¿Ok? Así que particularmente, si hablamos de identidades, ¿verdad? ¿Cuáles son mis identidades? Bueno, pues mis identidades particularmente son puertorriqueño, trabajador social, vengo a ser un hombre abiertamente gay, ¿qué más puedo decir? Soy un hombre blanco, soy cisgénero, así yo tengo varias identidades, ¿verdad? Lo interesante y lo curioso sobre la intersección. Voy a pedir que por favor se pongan, gracias por ponerse en mute. Lo interesante de la interseccionalidad es que dependiendo de sus identidades, usted va a ser posiblemente en algún momento dado de su vida el receptor de más de una forma de opresión o discriminación, ¿verdad? Si damos el ejemplo de dos mujeres, tenemos una mujer blanca, ¿verdad? Una mujer negra. Ambas mujeres, en algún momento dado de sus vidas, debido a nuestro contexto sociopolítico, machista, patriarcal, ambas en algún momento dado van a experimentar sexismo. Estamos claros, ¿verdad? Ya sea en su familia, en la universidad, en su área de laboral. Ahora, una de esas mujeres es negra. Además de experimentar sexismo, también en algún momento dado de su vida, también va a experimentar racismo, ¿verdad? Porque la otra compañera, la otra mujer, meramente es una mujer blanca en nuestra cultura, ¿verdad? Y cuando hablo cultura, estoy refiriéndome a Estados Unidos, particularmente incluyendo a Puerto Rico, ¿verdad? Así que otro elemento importantísimo que tenemos que tener claro viene a ser el concepto de privilegios, ¿verdad? Todos nosotros tenemos privilegios y todos nosotros somos receptores, ¿verdad? La gran mayoría de nosotros también podemos ser receptores de opresión, ¿verdad? Así que a la medida que yo nuevamente me hago consciente sobre la diversidad y sobre las dinámicas de opresión, yo tengo que reconocer como persona, debería, de reconocer cuáles son mis identidades de privilegio que me dan acceso, ¿verdad? Of no fault of my own, meramente por tener ese privilegio, esa identidad, y cuáles son mis identidades que particularmente me ponen en peligrosidad de ser la víctima o el receptor de opresión. Ejemplos de esto. Nuevamente me pongo como ejemplo conejito de India. Si yo fuera a mencionar mis identidades, yo tengo varias identidades de privilegio y tengo varias identidades de opresión. Mis identidades como tal vienen a ser hombre, ¿verdad? Blanco, latino, cristiano y gay. Esos son 5 identidades from the top of my head que se me ocurren ahora mismo. Particularmente ser hombre en nuestra cultura automáticamente me da privilegio, ¿verdad? Sabemos estadísticamente que donde quiera que yo vaya a trabajar, lo más probable me vaya a ganar porcentualmente mucho más dinero que mi compañera con la misma preparación académica y experiencia. Quizás ella tiene un poco más de experiencia, pero evidentemente los números no mienten y sabemos que posiblemente yo voy a estar generando un poco más de dinero que ella, ¿verdad? Lamentablemente, eso es lo que revelan las estadísticas.
También soy cristiano, eso a mí me da mucho privilegio. Ahora mismo yo puedo ir al lobby de mi apartamento, me puedo ir afuera y puedo empezar a cantar corito de cuando yo estaba en la iglesia y era esto, ¿verdad? Un adolescente. Y nadie me va a hacer nada. O sea, nadie a mí me va a amenazar, nadie me va a decir regresa a tu país. Nadie me va a acusar, ¿verdad? Porque debido a nuestro contexto sociocultural, Puerto Rico y Estados Unidos es que un país cristiano, judío-cristiano, ¿no? Practicamos esos valores. Si yo fuera musulmán, ya sería muy diferente, ¿verdad? Mi experiencia religiosa en los Estados Unidos. De igual forma, mencioné que uno de mis privilegios, ¿verdad? Una de mis identidades de privilegio es ser un hombre blanco. Yo nunca entendí esto hasta que me mudé a Estados Unidos, porque independientemente soy latino. Y cuando me mudé aquí a Estados Unidos, me acuerdo como si hubiese sido ayer, me fui a tomar café con un amigo mío puertorriqueño. Y no lo había visto mucho tiempo, pero ambos estábamos recientes aquí en Estados Unidos. Y mientras estamos hablando y poniéndonos al día, él viene y me dice, de verdad, yo sé que el racismo aquí es tan rampante. Y yo me le quedé mirando y yo le dije, adiós, fulano, de verdad, yo no he experimentado eso. Y él me miró con muchas emociones en la cara y los ojos y me dice, Joshua, es que tú nunca vas a experimentar eso. Y yo como que me sentía perdido en el espacio, decía, ¿cómo que yo nunca voy a experimentar eso? Me dice, Joshua, porque aunque tú eres latino, aunque tú eres puertorriqueño y hablas español, tú eres blanco. Y hablas un inglés muy bonito. Yo soy trigueño. Y cuando yo hablo el inglés, se me nota la mancha de plátano de aquí a la luna. Es muy diferente tu experiencia de la mía. Y fue la primera vez que yo me confronté con esa realidad. Que mi experiencia jamás sería igual a mi otro compañero o amigo puertorriqueño, meramente por el color de nuestra piel y por nuestro acento en el inglés en los Estados Unidos, ¿verdad? Lo mismo también podríamos decir en cuestión de privilegios sobre las orientaciones sexuales. Si usted es heterosexual en nuestra cultura, usted tiene el gran privilegio de tomarse de la mano de su pareja, de caminar por un parque de noche y de demostrar afectos de amor apropiados. Un beso en el cachete, un beso en la frente, incluso un piquito, ¿verdad? Particularmente si yo salgo de noche con mi pareja, tengo que tener mucho cuidado donde me meto, porque en efecto podría perder la vida dependiendo de dónde esté y con quién estoy. Así que de eso se tratan estas identidades de privilegio. Y nosotros tenemos que reconocer cuáles son nuestras identidades de privilegio y cuáles son nuestras identidades de opresión y cómo nosotros hacemos espacio para defender a aquellas otras personas que tienen unas identidades que están a riesgo de ser oprimidas. Entonces, de esto mismo estábamos hablando en el día de hoy, ¿verdad? O sea, del privilegio. Y privilegio, y según lo que hemos hablado sobre nuestras identidades, nos dan unos beneficios que no han sido ganados, ¿verdad? Nos da una ventaja automáticamente, meramente por verse como quien son. So, podemos ver el privilegio como un espectro, ¿verdad? A un extremo tenemos la identidad blanca, heterosexual, cisgénero, cristiano y hombre, ¿verdad? O masculino. Y al otro lado del espectro, entonces tenemos la identidad negra, lesbiana, transgénero, musulmán y mujer, ¿verdad? Y nosotros podemos caer en cualquier lugar dentro de ese espectro. Otra cosa muy importante que debemos de mencionar, que no lo tocamos mucho y nos queremos hacer como si no existiera, es la clase, ¿verdad? Así que cuando usted está viendo el espectro del privilegio, tampoco puede hacerse de vista larga sobre la clase, ¿verdad? Entre más ganancia o más estatus financiero de wealth, ¿verdad? De dinero, usted también tiene más privilegio. No es lo mismo ser Caitlyn Jenner, que salió, que en efecto era transgénero y ganó ser mujer del año, a decir una mujer trans pobre
no es lo mismo y los accesos tampoco son los mismos debido a que a sus bienes gananciales, ¿no? Así que eso es algo que tenemos que tener muy, muy claro. Ahora, la última vez que ofrecimos este taller, yo no pude darle play a este video y que ustedes lo pudieran escuchar. So, déjame ver. Si no se escucha, tírenme rápido el chat que no se escucha para quitarlo y yo les digo lo que dice. Vamos aquí un momento. Hay una música tocando, ¿lo escuchan? Sí, se escucha perfectamente. ¿Sí? Ah, pues perfecto, pues vamos allá. No se escucha. Yo no la escucho tampoco. Ok, so hay gente que lo No escucha y gente que sound. no lo escucha. Perfecto, no hay problema, vamos a cubrirlo. So, la compañera en su video lo que está estableciendo, déjame cambiar el... Ahí. Lo que está estableciendo es que dentro de nuestros espacios laborales, si realmente queremos establecer un ambiente diverso, ¿verdad? Un cuerpo laboral diverso, un equipo de diversidad, tenemos que estar muy claros de cuáles son esas interacciones que estamos teniendo los unos con los otros. Porque muchas veces nuestras interacciones están muy cargadas y relacionadas a nuestros propios prejuicios sobre las ideas preconcebidas que tenemos sobre un grupo particular, ¿verdad? Y entonces esos prejuicios, esas ideas preconcebidas, lo que hacen es que nos limitan en nuestras interacciones. So, la compañera en el video lo que hace es un llamado a aquellos en liderazgo, particularmente recursos humanos, entre otros departamentos y jefes, a crear los espacios necesarios para que podamos trabajar esos prejuicios dentro del lugar de trabajo, ¿verdad? Donde podamos empezar a derribar todas esas ideas preconcebidas. Y nuevamente tengo que hacer alusión a nuestra visión y a nuestra misión como institución, ¿verdad? Al respeto hacia la diversidad. So, una cosa es decir, yo respeto la diversidad y otra cosa es activamente trabajar sobre nuestros prejuicios para valorar y respetar la diversidad. Así que más bien un llamado a todas aquellas personas en este momento que ocupan un lugar de poder dentro de la institución, de hacernos valer en el sentido y abrirle los espacios de comunicación adecuado y apropiado para realmente trabajar en un ambiente diverso, libre de microagresiones. Así que, por fin, llegamos a microagresiones, ¿verdad? Esto es un concepto que no es muy nuevo, ¿verdad? Este concepto fue creado por Chester Pierce. Chester Pierce es un psiquiatra en el 1970, donde él desarrolla este término de microagresiones. No fue hasta que Dr. Daryl Sue desarrolla toda una taxonomía sobre lo que son microagresiones y eso lo vamos a cubrir en el día de hoy. Anteriormente nosotros, antes del término, debería decir, de microagresiones, hablábamos mucho del racismo, ¿verdad? Y que consta que el racismo todavía está muy vigente, ¿verdad? El racismo sistemático y el racismo individual que podamos experimentar en nuestras vidas diarias, en nuestra sociedad, ¿verdad? Eso todavía es a real thing, todavía sucede. Pero más bien las microagresiones no vienen a ser como el racismo porque no siempre vienen a ser tan directas, tan intencionadas con el propósito particular de hacer daño, ¿verdad? Y para nosotros hablar de microagresiones tenemos que tener muy claro nuestro contexto histórico. Nosotros pensamos que el slavery, ¿verdad? ¿Cómo se dice slavery en español? La esclavitud. Esclavitud. Gracias. Que la esclavitud fue hace tanto tiempo atrás y eso es algo del pasado. Pues fíjense,
La esclavitud no vino a formarse en los Estados Unidos, ¿verdad? A principios de los 1619, ¿verdad? Que empieza todo este proceso de esclavitud. Y eso duró del 1619 hasta el 1865. Estamos hablando de 246 años de esclavitud en los Estados Unidos, ¿verdad? En efecto, surge la guerra civil, ¿verdad? Y ahora la esclavitud se acabó, ¿verdad? Pues ahora estamos todos iguales. Pues no, compañeros, pues eso no fue nuestra historia, porque en efecto, después que termina la esclavitud, que es ilegal, pues empiezan los famosos Jim Crow Laws, ¿verdad? ¿Y qué eran los Jim Crow Laws? Los Jim Crow Laws, para aquellos que no lo sepan, eran las leyes de segregación racial en los Estados Unidos, ¿verdad? Los negros con los negros, los latinos y puertorriqueños con los negros y los blancos con los blancos. Y eso fue aproximadamente del 1865 hasta el 1968. Yo quiero pensar que aquí hay personas que estaban en sus 20 en los 68. Quiero pensar, ¿verdad? Así que los Jim Crow Laws existieron alrededor de unos 103 años en los Estados Unidos. Y nosotros, ¿verdad? En tiempo actual, únicamente hemos estado viviendo sin Jim Crow Laws por un total de 53 años. 53 años. Mi abuela tiene 80, ¿verdad? Así que no ha sido mucho el tiempo que hemos tenido sin segregación racial en nuestra historia. Pensar, ¿verdad?, que el racismo y la discriminación se acabó en el 1964 cuando se firma el Civil Rights Act, pues es un poco particular, para no utilizar otra palabra, ¿verdad? Así que tenemos que estar claros que 53 años realmente no es significativo como para erradicar todo un concepto de una cultura, ¿ok? Así que lo que establecemos es que como en efecto se hace ilegal la discriminación por raza, el racismo se transforma y evoluciona a una microagresión, ¿ok? Que viene a ser un intercambio, ya sea de comportamiento, de un mensaje, un discurso que se comparte, sea verbal, no verbal, visual, donde estamos dirigiéndonos hacia una persona debido a su membresía del grupo, ¿verdad? Por género, por edad, por discapacidad, por raza, orientación o religión o otra, ¿verdad? Y el mensaje es nefasto para la persona. ¿Ok? Ahora, lo que lo hace una microagresión es que en muchas de las incidencias, la persona que comete la microagresión no está consciente que lo que está diciendo o de la forma que está accionando es detrimental para la persona. ¿Ok? Vemos esto mucho en el trabajo, ¿verdad? Y yo estoy tratando de hacer esto con muchos ejemplos, tanto de género, edad, discapacidad, raza, orientación sexual y religión, pero en efecto, ¿verdad? Mayormente los estudios, o sea, hay microagresiones para todo esto y taxonomía para todo esto, pero muchos de los estudios se basan en raza, ¿ok? Así que cuando, por ejemplo, algo que vemos todos los días, que sucede en cuestión de la religión, una microagresión podría ser decirle un evangélico, decirle a un católico, oye, pero ¿a cuántos santos tú le oras si solo hay un Dios? ¿Verdad? Pues en efecto es una microagresión religiosa, ¿verdad? Cuando vemos a una mujer que es mecánica o ingeniera, y le decimos a la compañera, oye, para ser mujer usted hace un excelente trabajo. Pues, oye, eso es una microagresión relacionada al género, ¿verdad? Cuando una compañera negra llega a la oficina con el pelo en blower, normalmente viene con el pelo espectacularmente enrizado, y un día decide hacerse blower y viene otra compañera y le dice, amiga, fíjate, así se te ve bien el pelo, ¿verdad? Esos son diferentes tipos de microagresiones que vemos constante.
Cuando vemos una pareja gay y viene una persona y le pregunta, oye, pero ustedes son pareja, ¿quién es el hombre y quién es la mujer? Y en efecto, ninguno de estos mensajes que he compartido salen de un lugar para hacer daño, ¿verdad? Salen de desconocimiento, salen de la ignorancia, ¿verdad? Y no lo digo de forma despectiva, sino la falta de conocimiento, ¿no? De cómo estos mensajes son detrimentales hacia la otra persona. Entonces, como estaba mencionando, normalmente estas microagresiones que vemos son hechas por personas bien intencionadas, ¿verdad? Que están completamente inconscientes sobre los mensajes que están transmitiendo o comunicando. Así que nuevamente vemos la importancia de que vemos la importancia de tener un liderazgo y nosotros mismos concientizar sobre nuestros prejuicios y lo que decimos y por qué lo decimos, ¿verdad? Para bien o para mal, nosotros estamos socializados, ¿verdad? Desde la niñez, de lo que está bien, de lo que está correcto, lo que se debe de hacer, lo que no se debe de hacer, y ahí salen nuestras ideas preconcebidas. Es mucho más fácil muchas veces la socialización, porque damos las cosas por sentado, ¿verdad? No necesariamente están correctas. Así que otro elemento muy importante para nosotros crear awareness, ¿verdad? Concientización, conciencia sobre nuestros mensajes es extendiendo nuestro círculo inmediato de amistades, de colegas y de compañeros laborales. Normalmente nosotros tendemos a agruparnos únicamente con personas que se vean como yo y se identifiquen como yo, ¿verdad? Y tendemos a descartar de nuestros círculos aquellas personas que sean diferentes, por las razones que sean, ¿verdad? Últimamente, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico, ha habido tanta polémica sobre la comunidad transgénero, y uno escucha tanta opinión opinionada, ¿verdad? Opinionated opinions sobre las personas transgénero en nuestra sociedad. Oye, y me atrevo a decir que esas personas no tienen ni un amigo, ni una amiga transgénero. No conocen personalmente a nadie de la comunidad trans o nadie de la comunidad LGBTQ+ de su círculo inmediato. Entonces, qué interesante es que sin conocer a nadie, sin conocer otras realidades fuera de la mía, yo pueda tener una opinión tan acertada sobre la vida de otra persona, ¿verdad? Entonces, las microagresiones tienden a ocurrir en situaciones donde se pueda dar una explicación ulterior o alternativa sobre el mensaje que se quiso decir, ¿verdad? Y muchas veces esto viene a suceder cuando yo me quiero hacer de la idea que todos somos iguales, ¿verdad? Hay un término en inglés, hay un dicho en inglés que en español no sé cómo se traduciría correctamente, pero dice, we are the same, ¿verdad? Somos iguales, we are the same, but we are not equal, ¿verdad? Y alguien si quiere en el chat, por favor, tradúceme eso, pero we are the same, but we are not equal, ¿verdad? Y eso nace de que en efecto, we are the same, ¿por qué? Porque todos tenemos dignidad humana, ¿verdad? Todos sangramos y nos cortan, todos lloramos, todos nos enojamos y todos tenemos sueños y luchamos por esos sueños. Más sin embargo, cuando decimos que we are not equal, se hace referencia a lo que anteriormente estamos hablando sobre nuestros privilegios, ¿verdad? Sobre las experiencias de vida que vamos a tener y cómo estas experiencias de vida están directamente atadas a nuestras identidades, ¿verdad? Y oye, don't get me wrong, yo soy trabajador social clínico, yo creo muchísimo en la resiliencia, yo creo muchísimo en el empoderamiento, pero si todos fuéramos resilientes y si todos pudiéramos la capacidad de empoderar, ¿verdad? O los recursos para llegar al empoderamiento, yo no tuviese trabajo, ¿verdad? Así que no todo el mundo tenemos las mismas capacidades para la superación, que hay personas que tienen unas identidades completamente targeted y que han sido continuamente oprimidos y que con todo y eso se superan en la vida y llegan a sus metas y sus sueños. Claro que sí, hay muchísimos
muchísimas historias de éxito, ¿verdad? Pero cuando miramos porcentualmente las experiencias, los números nunca mienten. Cuando veamos porcentualmente las experiencias de nuestros grupos raciales y de nuestros grupos particulares, vemos que hay una desproporción de los accesos, de los recursos y de las oportunidades. Así que el doctor Daryl Sue cogió la idea del doctor Chester Pierce y lo llevó más lejos, ¿verdad? El doctor Daryl Sue creó toda una taxonomía para clasificar los tipos de microagresiones, ¿verdad? Nosotros tenemos microasaltos, ¿ok? Microasaltos no es nada más y nada menos lo que tradicionalmente llamaríamos racismo, ¿verdad? O sexismo, o heterosexismo, homofobia, ¿verdad? Eso viene a ser un microasalto. ¿Por qué? Porque es intencional, es con el propósito de hacerle daño a otra persona, ¿verdad? Ya sea con mi acción discriminatoria, ya sea con mi comportamiento de evitar a esa persona, de llamarle un nombre particular, ¿verdad? Un ejemplo de esto podría ser, digamos que contratamos a un personal nuevo en finanzas y esta persona se llama Roberto, pero en efecto Roberto tiene muchos manerismos, tiene una voz muy aguda, camina utilizando las caderas y sale un compañero y dice, mira Ricky Martin. Pues en efecto, ¿verdad? Es un microasalto. Estamos directamente atacando la identidad de Roberto. ¿Por qué? Por su expresión y su identidad de género. Entonces, tenemos también lo que son los microinsultos, ¿ok? Esto ya conlleva una insensibilidad, una insensitivity, ¿verdad? Ser insensible a la identidad de la persona, ¿ok? Y nuevamente, esto no es, ya cuando estamos hablando de microinsultos y microinvalidaciones, no necesariamente son intencionales. Ya estamos hablando que esto es un proceso completamente inconsciente que nace de un lugar de desconocimiento del daño que yo pueda estar causando a otra persona por el mensaje que estoy verbalizando o la acción que estoy tomando, ¿ok? Así que los microinsultos pueden ofender y ridiculizar al recipiente, ¿ok? Y nuevamente son unintentional. Un microinsulto podría ser fácilmente cuando hablamos de discapacidad física, que una persona que está en silla de ruedas quiera jugar baloncesto. Oye, yo los he visto en YouTube, se puede. Y que usted venga y le diga, ¿verdad? Vamos a decir que el departamento de psicología va a hacer un torneo de baloncesto para generar fondos para enviar a nuestros profesores a una conferencia APA. Y para hacer este torneo de baloncesto, uno de los profesores está en silla de ruedas y quiere participar. Y uno de los profesores dice, pero que usted está en silla de ruedas, usted no puede participar en este torneo. Pues en efecto, ¿verdad? Estoy insultando la capacidad que tenga esa persona de participar activamente en un juego de baloncesto. Y microinvalidaciones. Yo me atrevo a decir que las microinvalidaciones vienen a ser los que más vemos a diario, donde la comunicación nulifica, ¿verdad? Le niega la experiencia de vida, los sentimientos de un grupo o de una persona. Esto lo vemos constantemente con la comunidad LGBTQ+, cuando vemos, particularmente en la práctica, he visto yo muchísimo, tengo un adolescente de 16 años, 14, 13 años, que dice, mamá, papá, soy gay, me gustan los hombres, me gustan las mujeres, ¿verdad? Si tengo una cliente femenina, y muchas veces la respuesta automática de los cuidadores primarios es decir, pero ¿cómo lo sabes si no has estado con una persona del sexo opuesto? ¿Verdad? Y eso viene, oye, yo quiero pensar que viene de un lugar de amor, o sea,
independientemente que venga de un lugar de amor, estoy invalidando la experiencia de vida de esa persona, ¿verdad? Estoy invalidando los sentimientos, estoy invalidando la experiencia de vida. Y así sucesivamente podemos ver esto en diferentes aspectos de nuestras interacciones diarias. Es importante saber que aunque estoy ofreciendo muchos ejemplos sobre el profesorado, ¿verdad? Y el equipo administrativo, también como profesores, interactuando con nuestros estudiantes, tenemos que tener mucho cuidado, estar muy conscientes de estos tipos de mensajes, que nosotros no seamos una piedra de tropiezo para nuestros estudiantes en su proceso y desarrollo estudiantil y profesional, ¿verdad? Todo lo contrario, que estamos aquí ofreciendo unos espacios seguros para que nuestros estudiantes puedan llegar a sus metas. Así que un ejemplo de esto, que es del 2017, el actual presidente Joe Biden en el 2008 estaba ofreciendo un discurso apoyando la candidatura del presidente Barack Obama. ¿Qué sucede? En su mensaje, el actual presidente el actual presidente Joe Biden mencionó que Barack Obama es articulado, brillante y limpio, ¿verdad? Ahora, no es lo que uno dice, es cómo lo dice. Y entonces, en la manera en que el actual presidente Joe Biden, ¿verdad?, que pertenece al Partido Demócrata, ¿verdad? El Partido Demócrata es un partido progresista, etcétera, etcétera, etcétera. En efecto, él participó de una microagresión. Muchas personas criticaron el mensaje del actual presidente Joe Biden porque de la forma en que se dijo es como si las personas afroamericanas no fueran articuladas, inteligentes, brillantes y limpios, ¿verdad? Y encontraron sus mensajes completamente ofensivos. Así que eso nos hace recapacitar. O sea, no es lo que digo, es cómo lo digo. Un ejemplo un poco más cercano a las interacciones que tenemos, quiero decir mucho más acá en Estados Unidos que en Puerto Rico, es la famosa pregunta, where are you from? ¿De dónde eres? ¿Verdad? Y esa pregunta se le hace mucho a personas que no son blancas, ¿verdad? Se le hace mucho a los latinos, se le hace mucho a las personas de descendencia asiática, musulmana, entre otros. Y asumimos acá en los Estados Unidos que si usted es latino, usted es mexicano, y si usted es negro, usted es afroamericano, ¿verdad? Esto, así que, ¿qué sucede? Cuando preguntamos, where are you from? Realmente no es con la intención de discriminar o de ofender. Realmente estamos interesados en conocer tu trasfondo cultural histórico, ¿no? Así que, ¿cuán diferente se escucha en vez de decir, where are you from? Que preguntar, what's your background? What's your heritage? ¿Verdad? Oye, porque yo podré ser Asian American, pero yo nací en los Bronx. O sea, yo soy tercera generación, ¿ves? Así que yo soy de los Estados Unidos. Y tú hacerme una pregunta como ¿de dónde eres? Estás completamente invalidando mi espacio en los Estados Unidos, como si yo no perteneciera, ¿verdad? Así que, nuevamente, no es lo que se dice, es cómo se dice. Ahora, microagresiones en el lugar de empleo, ¿verdad? Las microagresiones pueden ocurrir, ¿verdad?, entre pares, de superior a subordinado o de subordinado a superior, ¿verdad? Vemos esto mucho entre las generaciones, los millennials, que estamos dominando el campo laboral, pero la mayoría de nuestros jefes son baby boomers. Vemos, ¿verdad?, muchas microagresiones generacionales entre estos dos grupos, donde los millennials podríamos pensar, esta persona no sabe lo que está hablando, ya mismo se va a retirar, no está actualizado con los tiempos. Y los baby boomers pensarán que es que nosotros no tenemos ética laboral, ¿verdad? Y que realmente no tenemos un compromiso con nuestro trabajo. Así que, y los mensajes que se transmiten entre estos dos grupos
tienden a yacer dentro de las microagresiones. ¿Ok? También podemos ver microagresiones en la compañía con sus pólizas y prácticas, ¿verdad? Y constituye la cultura organizacional y el clima cultural del trabajo. ¿Ok? Yo siempre he creído en la representación. La representación es muy importante. Si particularmente, pongamos un contexto, Metro Orlando Campus, que es donde estoy, digamos que un 30% de mis estudiantes son brasileros, ¿verdad? Oye, que no sería chévere que yo tuviese un 30% de los profesores que le ofrecen cursos a estos estudiantes también fueran de Brasil. Claro, eso es difícil porque hay que buscar y buscar y buscar y buscar, pero créeme que existen, ¿verdad? Donde hay una representación de diversidad dentro del espacio cultural en el cual estamos inmersos. ¿Ok? Es muy importante que aquellos en poder y que en aquellos que están alineados con la visión y la misión de nuestra institución, constantemente estemos buscando de abrir apertura a la diversidad dentro de nuestros espacios. Ahora, con la diversificación, ¿verdad? Darle el espacio a la diversidad en el lugar de empleo, incluso el salón de clase, es imperativo que entendamos la relación entre microagresiones y el impacto que tiene en el grupo diverso de trabajo, ¿verdad? Por eso es que tenemos que crear unos espacios abiertos de la comunicación. Tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros objetivos para poder hacer cumplir nuestro quehacer profesional. Ahora, los cambios en un mundo ideal siempre deberían de ocurrir de forma sistémica, ¿verdad? Y de forma individual. Sistémica hablamos top-bottom, ¿verdad? De arriba hacia abajo, y de forma individual, cambios que podamos hacer directamente con nuestros colegas. Antes de continuar, nosotros hemos hablado particularmente sobre 3 tipos de microagresiones, ¿verdad? Y hemos ofrecido una definición de lo que es una microagresión. Actualmente nosotros tenemos 132 participantes. Yo estoy sumamente contentísimo con ese número. ¿Qué vamos a hacer en estos momentos? Yo los voy a dividir a ustedes en subgrupos, ¿ok? Y les voy a dar 10 minutos, ¿ok? Y yo lo que quiero es que ustedes, ¿verdad?, puedan tener un conversatorio si usted ha sido el receptor de alguna microagresión, ¿verdad? O si tengo algún valiente y quiera también compartir si usted fue el emisor de una microagresión en un momento dado, ¿verdad? Y créame que todos tenemos la capacidad de compartir un mensaje que sea, que parta, ¿verdad?, de las microagresiones. Y ahorita voy a dar un ejemplo de eso. Voy a ir un momento para el slide anterior, miren aquí. Por favor, tírenle una foto a ese hermoso slide que yo preparé con ustedes con mucho amor y cariño, para que lo tengan muy consciente, ¿verdad?, los diferentes tipos de microagresiones y los puedan discutir en su subgrupo, ¿ok? Los voy a empezar a dividir. Vamos a ver, breakout rooms. Perfect. Vamos, yo soy malísimo en matemática, por eso estudié trabajo social. Vamos aquí un momento. Calculadora. Tengo 129 dividido entre... No. Qué chévere. Voy a hacer grupos de 20. Voy a hacer 20 grupos de 6. Vamos acá. Perfect. Nuevamente, le voy a dar 10 minutos para que usted pueda tener una conversación entre los colegas
¿De cuál ha sido su experiencia si usted ha sido el receptor de una microagresión? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Ok? ¿Cómo fue esa dinámica? ¿Cómo usted se sintió luego del hecho? Y después que discutamos eso, evidentemente quisiera que compartamos, son 20 grupos, no todo el mundo va a poder hablar, pero aquellos valientes que quieran compartir con nosotros sin compartir nombres, ¿cuáles fueron esas experiencias que compartieron en su grupo? ¿Ok? So, comenzamos en estos precisos momentos. Todavía tengo 42 personas conectadas a esta reunión. Deben de haber recibido algún tipo de notificación invitándoles al grupo. ¿Aló? Sí, saludo. Sí, hola, pero no me entra ningún grupo. Déjame ver. ¿Cuál es su nombre? María Elena Tudela. Marianela, déjame ver si te veo. Es que dice, yo no sé por qué dice Zoom user, no sé. Ah, dice No Zoom aparece user. sí, no dice mi nombre, no sé por qué, porque todo dice siempre mi nombre. Parece que hay algo tecnológico que no he hecho. Déjame ver si te encuentro. Sí, Joshua, yo estoy en las mismas. David Landis de South Florida. Hi David, Sí, how are you doing? Aquí en la lucha, ya tú sabes, mijo. Déjame. Pues Está ya que hablando, nosotros. no sé si habla como puertorriqueño o como cubano. Hablamos iguales. Pues nada, ya que estamos aquí. Y a mucha honra. Y no Ajá. veo aquí los Zoom users. So nada, Ajá. vamos a tener la discusión nosotros aquí, que nos quedan 6 minutos. Cuéntame, según lo que Bueno, hemos estado su exposición ha sido magistral. No sé si hay otro adjetivo que yo pueda poner, porque sí, he sido no microagresiones, he sido macroagresiones por cuenta de mi fe. Tiene mucha razón, que a veces usted muy finamente dice que es por desconocimiento. Hay personas que lo hacen con premeditación y alevosía, porque si yo tengo una compañera de trabajo que es judía, yo no tengo por qué hablarle de Jesucristo crucificado, porque le estoy faltando al respeto. ¿Me entiende? Entonces, si yo sé, porque yo he tenido estudiantes judíos, he tenido la suerte de tener estudiantes judíos, musulmanes, cristianos, católicos, adventistas, porque ellos han querido decirlo. Y mi clase ha sido maravillosa, porque hay una sola palabra que tiene que ocurrir: respeto.
a la opinión que tenga otro. Que no coincida con la suya, aquí yo quiero respeto, porque no sabemos. No tengo que hablar de lo que no sé, ¿me entiendes? Y entonces, nada, ¿qué le puedo decir? Las personas hablan mucho de lo que no saben. Claro, no, y fíjense que es bien interesante porque, o sea, nosotros constantemente nos vamos a topar con personas que tienen diferentes fe. Yo me acuerdo en una de mis clases, yo tenía un estudiante que practicaba Wicca, y practica Wicca hoy por hoy. Y en un momento dado también tuve un estudiante que practicante de la santería. Y uno cuando está en el salón de clase se topa con estudiantes, particularmente porque yo me considero bien open a eso, yo sé cuál es mi fe y mi religión particular, pero respeto la capacidad y el derecho que tiene todo el mundo a practicar cualquier religión que desee, o sea, y yo no tengo juicio ninguno sobre eso. Si eso te trae felicidad y eres pleno y feliz, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Ese es su problema, ¿no? Y otra cosa con relación a las preferencias sexuales, yo creo que es demasiada petulancia de nadie preguntar nada relacionado con eso. Yo no tengo en mi medio ambiente ningún trans porque no los conozco, pero gay hay muchos y de los dos bandos. Y nos llevamos maravillosamente bien porque todo el mundo respetamos lo que dice cada cual y lo que hace cada cual. Claro, claro. Recientemente yo estaba leyendo un libro de texto sobre diversidad y una oración que a mí me ha impactado grandemente. Yo creo que siempre lo he sabido, pero nunca lo había visto tan claro. Y decía de cómo la invisibilidad incentiva la opresión. Y cuando me puse a pensar en eso, dije, wow, o sea, qué fuerte, ¿no? O sea, qué real el que queramos invisibilizar a las personas donde no hablemos de, o sea, donde no estemos conscientes de raza, etnicidad, orientación, religión, porque no me siento cómodo teniendo esas conversaciones, y como yo no me siento cómodo teniendo la conversación, pues prefiero invisibilizar a los demás. Exacto. Pero mire, tiene razón. Pero cuando invisibilizo a los demás, lo que estoy haciendo es empoderando los procesos opresivos de los que sufren estos mismos grupos. Mira, y otra cosa la que me tuvo que ocurrir, que me tuve que ir de Facebook, porque entonces cuando no coincidimos en partidos políticos, los insultos son horribles, pero horribles. Claro. Los insultos de Facebook han sido las cosas más intolerantes que he visto en mi vida. No, yo no estoy para esto, me voy de aquí. No hablo con personas intolerantes. Bueno, ahí estaba el profesor Landy, hay que dejar que él hable. Profe, hable usted, saludo, un fuerte abrazo. Igual, estoy de acuerdo contigo, profesora. Y lo que nos quedan son 2 minutos. ¿Hay alguien más que esté con nosotros? Tengo 29 personas aquí conectadas. ¿Hay alguien más que quiera brevemente compartir con nosotros una experiencia donde usted ha sido el receptor de una microagresión? Bueno, profesor Joshua, le reitero mis agradecimientos por la forma, porque usted tiene toda la razón, no es lo que se diga, sino en la forma que se dice. En la forma que usted ha conducido ¿cómo se llama? Taller, ha sido magistral, la verdad, lo felicito y continúe así, porque los estudiantes suyos tienen que aprender mucho con usted si sigue siendo así. Gracias un montón por eso. Vamos aquí, déjame ir rompiendo los grupos. Ok, en 49 segundos todo el mundo va a estar uniéndose con nosotros para poder continuar en el día de hoy. Vamos allá. Sí, yo quisiera mencionar una microagresión que experimenté. ¿Me están escuchando? Sí, por favor, compártela. No, sí, es Landy, sí te oigo, sí te oímos. Sí, se oye. Sí, yo logré la permanencia académica en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Y yo tenía compañeros que me dijeron, Landis, ¿qué tú haces aquí? Vete a tu país. Estás quitando trabajo a un puertorriqueño. Y cuando escuchaste eso, Landis, ¿qué sentimientos te provocó ese tipo de mensaje?
pues yo les dije, pues todos somos americanos y ustedes gozan de un pasaporte estadounidense y somos todos iguales. Pero yo encontré gente en la UP que querían solo puertorriqueños en las sillas ahí. Claro, y fíjate que nace desde un espacio, o sea, es un microasalto porque directamente te estoy diciendo no te quiero aquí porque no eres puertorriqueño, ¿verdad? Y a la misma vez podríamos considerar que es una microinvalidación, ¿verdad? Invalidando su capacidad como profesor a ofrecer un material por el mero hecho de no ser puertorriqueño. Así que fíjese, y esos tipos de experiencias nos llevan a nosotros a tomar unas acciones particulares sobre nuestro comportamiento en espacios particulares. Y de eso es que vamos a hablar prontamente. Gracias, Landy, por compartir eso con nosotros. Veo que en efecto ya estamos de vuelta todos aquí en el grupo, 118 participantes, de forma breve y resumida. ¿Habrá alguien de los otros grupos que quiera compartir con el resto de nosotros las diferentes experiencias que compartieron en los últimos 10 minutos? Yo les estaba contando. ¿Se escucha? Se escucha. Pues yo les estaba contando al grupo que recién yo vivo en un condominio y tengo un amigo que él es gay, abiertamente, ¿no? Entonces alguien le preguntó directamente, ¿tú eres gay? Y él le dijo, sí. Y la vecina le contestó, pues no pareces. Fíjate, no pareces, como si lo estuviera halagando con eso. Wow. Y fíjate, yo por poco me muero. Eso es una micro invalidación, ¿verdad? Te estoy invalidando tu orientación sexual porque no pareces gay. Lamentablemente nosotros tenemos un problema bien grande, no únicamente en Puerto Rico, sino en esta esfera acá en Estados Unidos, y es que a nosotros nos han socializado a poner, o no a poner, sino a pensar que orientación sexual, género, sexo, expresión de género y expresión de identidad de género es lo mismo, ¿verdad? Sí. Y que es lineal. Y si tú tienes, ¿verdad? Si tienes este sistema reproductor, pues en efecto, esta es tu orientación, en efecto, así es que usted tiene que expresar su género y esa es la identidad que usted debe tener. La investigación nos lleva a saber, ¿verdad? Anteriormente pensábamos que el género, que nada tiene que ver con orientación sexual ni con sexo, la investigación anterior hace 20, 30 años atrás, cuidado y más, se pensaba que el género era binario, o sea, era blanco y negro. Lo que hemos aprendido recientemente es que el género, al igual que el privilegio, como estaba hablando anteriormente, es un espectro, ¿verdad? Entonces, me encanta siempre dar el ejemplo de Miss Universe. Cuando nosotros vemos a Miss Universe, ¿verdad? Toda una mujer con un cuerpo esbelto, un pelo, o sea, de primera, maquillada, alta, podríamos pensar que esa es la máxima expresión de feminidad. Pues en efecto no lo es, porque mi madre es muy femenina, pero yo creo que yo nunca he visto a mi madre tan femenina como una concursante de belleza, ¿verdad? Independientemente de que usted se identifique como femenina, usted expresa su género de forma diferente, ¿verdad? Así que vemos el género como todo un espectro. Y que no está alineado y no tiene que estar alineado ni con orientación sexual ni con sexo. Así que muchas gracias por compartir eso con nosotros. ¿Alguien más que quiera compartir? Sí. Hello, Joshua. Saludos a todos. Miren, yo quería hablar un momentito y porque yo estaba reflexionando en la responsabilidad que tenemos como profesores en nuestro salón de clase, si nosotros vemos que se le hacen a otros estudiantes. Yo he visto cositas como las que hemos mencionado en mis salones de clase. Una cosa que yo hago el primer día siempre es hacerle ese hincapié. Respeto a todos en este salón de clase, que no vamos a tolerar, o sea, no lo voy a tolerar chistecitos, comentarios, porque siempre como que se les va la mano. Y yo ese primer día, yo se lo digo, yo no voy a tolerar eso, así que usted se mire, por favor,
cuando vaya a hacer comentarios a otros, no me importa que sean burlas, chistes entre ustedes, lo hacen en su hora afuera, por favor, no en el salón de clase. He tratado de poner eso porque he visto situaciones así y las prevengo desde el primer día. Eso es lo que quería mencionarle. Definitivo, muchas gracias por compartir eso con nosotros. Y fíjense, particularmente, pues yo estoy dando clases de trabajo social y nosotros tenemos que tomar cursos sobre diversidad y opresión. Y nuestro programa acreditado está basado en competencias que nuestros estudiantes tienen que desarrollar, ¿verdad? Para ser trabajadores sociales de excelencia en el field. Y nunca me voy a olvidar, en una de estas clases de diversidad empezamos a hablar sobre religión. Y una de mis estudiantes graduadas es practicante Wicca. Y cuando ella lo mencionó abiertamente en el salón, nunca se me va a olvidar que literalmente una de las estudiantes que estaba sentada al lado de ella se paró del asiento y se fue al otro extremo del salón, ¿verdad? Y fue tan notable lo que hizo el estudiante de pararse e irse al otro extremo del salón. En efecto, yo tuve que tomar el momento para dirigirme a lo sucedido, ¿verdad? Y abrir un espacio de comunicación y de diálogo de por qué la compañera se sintió que tenía que pararse de su salón, de su asiento e irse a otro extremo del salón de clase, ¿verdad? Porque en efecto, esa estudiante en algún momento dado en su práctica profesional se va a topar con clientes que practican otros tipos de religión que no son judeocristianos y ella va a tener que saber manejar competencia cultural y manejar diferentes religiones. Esto sin tener prejuicios indicándole que solamente hay una religión verdadera. Ahora, usted puede creer eso en un aspecto personal, eso está muy correcto, ¿verdad? Pero ya a nivel profesional, eso es, it's not important. So, muchas gracias por compartir, compañeros. Vamos rápidamente para el próximo slide. Ok. So, el profesor nos estaba compartiendo sobre una experiencia donde él sufrió un microasalto. Y vamos a ver las 5 fases, ¿verdad? Que parece una persona que es el receptor de una microagresión, ¿ok? Ahora, la primera fase es el incidente, ¿verdad? Es el evento o la situación que experimentó el receptor, ¿verdad? Ya sea cualquiera de los ejemplos que ustedes han magistralmente compartido en sus grupos. Así que yo experimento la microagresión. Se dio un comentario, se hizo un gesto físico, donde yo me sentí agredido, ¿verdad? Con esta microagresión. Ahora, luego que sucede el incidente, nos muestra la fase 2, ¿verdad? Donde hacemos un avalúo inicial. En este proceso de evaluación inicial, yo lo que estoy tratando de analizar es cuál fue la motivación, ¿verdad? O la creencia que llevó a esta persona a decir tal cosa o de accionar de tal forma, ¿verdad? Y entonces, mientras yo hago ese evaluación inicial, mis respuestas va a ser, o sea, yo voy a concretamente decir, esta persona sí actuó de una forma agresiva, ¿verdad? Utilizando las microagresiones, o no fue una microagresión, o realmente estoy inseguro y estoy cuestionando el escenario completo, ¿ok? Ahora, dependiendo de la microagresión, si es un microasalto, como le pasó al profesor Landis, evidentemente, al momento de hacer ese evalúo inicial, él va a saber que eso fue un microasalto. Ahora, si fue sumamente unintentional, ¿verdad? No intencionado, ahí es donde yo voy a tener mucha inseguridad sobre la situación. No voy a estar muy claro si esto fue una microagresión o no, ¿verdad? Luego nosotros hacemos este evalúo inicial, tenemos nuestra reacción, que viene a ser la fase 3, que es cómo reaccionamos a la microagresión. Las microagresiones pueden ser inmediatas, o sea, la reacción puede ser inmediata luego del incidente,
como puede ser horas o días después. Yo no sé si a veces ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Se levantan, están todo el día trabajando, haciendo 20 cosas, 20 malabares, y usted llega a su casa, se da un baño, y por fin se sienta o se acuesta, y mientras empieza a pensar sobre todo el día, usted dice, adiós, ¿en serio fulano dijo tal cosa? Y tú dices, wow, pero ¿cómo es que no lo cogí al momento? Porque estamos tan ocupados, tan cargados todo el tiempo, que estamos fast forward todo el tiempo y no estamos realmente presentes 100% durante todo el día, ¿verdad? Entonces, la fase 4 viene a ser investigación, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido de la incidencia? Queremos saber por qué, en efecto, esto ocurrió, ¿verdad? Y cuáles fueron las intenciones reales que la persona tuvo para decir tal o más cual mensaje. Y finalmente, la fase 5 son las consecuencias para el individuo, o sea, las consecuencias para mí que fui el receptor de la microagresión. Muchas veces, estas consecuencias vienen a ser self-policing. Me disculpan que no sé cómo decir self-policing en español. Pero es de automonitorearse, supongo, ¿no? Automonitorearse. Donde, por ejemplo, digamos que un caso que yo he tenido que vivir muchísimas veces. Yo soy un hombre abiertamente gay y lo digo porque, como estaba mencionando con uno de los compañeros, la invisibilidad promueve la opresión. ¿Ves? Entonces, a la medida que nosotros podamos tener estas conversaciones abiertas, disminuimos los procesos opresivos, ¿verdad? Y yo he sabido llegar a lugares donde digo, ok, Joshua, concéntrate, trata de hablar una voz un poco más profunda, trata de caminar un poco más erguido, trata de no hablar tanto con las manos, porque no sé cuál es mi audiencia, ¿verdad? Pero sí sé que he recibido microagresiones en el pasado. Para evitar eso, empiezo a monitorear mi comportamiento. Y efectivamente, eso no es saludable, ¿verdad? A largo plazo. Muchas veces vemos esto en mujeres empresarias en el lugar de empleo, ¿verdad? Donde ellas niegan y tratan a la máxima capacidad de no demostrar emociones, de ser sumamente rígidas, para que no las vean como débil, para que no las vean como no ávidas para poder hacer un trabajo que históricamente lo ha hecho un hombre, ¿verdad? Y así sucesivamente. Cuando estamos hablando de personas negras, las personas negras muchas veces en el trabajo tratan de regular mucho la voz, tratan de regular mucho la forma en que reaccionan a ciertos comportamientos para que no los vean agresivos, porque ese es, ¿verdad?, el prejuicio que se le ha dado al hombre negro en los Estados Unidos, que son personas agresivas, ¿verdad? Y los latinos tratemos de llegar a tiempo, ¿verdad?, para que no digan que todos los latinos somos vagos. ¿Bien? Así que así sucesivamente nosotros empezamos a monitorear nuestros comportamientos. Evidentemente no voy a poner video porque no lo vamos a poder escuchar, pero quiero también que vean las microagresiones como una picada de mosquito, ¿verdad? Quiero pensar que en un momento dado a todos nosotros nos ha picado un mosquito, ¿verdad? Ahora, cuando nos pica un mosquito, cada una vez a la semana, pues oye, no es la gran cosa, usted, ¿verdad? Se da en la mano, se hace así y sigue caminando, ¿verdad? Realmente no interrumpe su quehacer diario ni su funcionamiento social. Pero imagínese que este mosquito, que es una microagresión, constantemente le está picando. Imagínese, no quiero, ¿verdad?, esto PTSD, vámonos con George para no mencionar María, pero yo quiero que usted se piense en el huracán George, que igual estuvimos fácilmente como 3 meses sin luz, con plantas y haciendo filas de hielo, y cuando nos íbamos a dormir, si usted no tenía screens en esa casa, mi hermano, mi hermana, y no había comprado off, olvídese que los mosquitos de Santolaya en Bayamón y cualquier campo los iban a chicharrar, y Dios libre que no tenían dengue, ¿verdad? Todo, o sea, estamos claros, ¿verdad? Así que imagínense
Imagínese que eso es una microagresión, un mosquito que mientras usted trata de dormir, constantemente le está picando, ¿verdad? Entonces, cuando ese es el caso, nuestras reacciones van a ser muy diferentes a meramente darse un cantacito y sobarse el brazo. Usted va a explotar de coraje. Usted no va a poder regular su comportamiento porque ya está hastiado y hastiada de tanto microagresión que recibe constantemente. Como hablamos originalmente de los conceptos de privilegio, ¿verdad? Sabemos que hay grupos raciales y culturales que van a recibir muchos más microagresiones que particularmente otros grupos con ciertas identidades de privilegio. Vamos a darle pausa. Eso voy a pasar. Ajá. Ok. So, ustedes dirán, profesor, qué chévere, hemos hablado de microagresiones, hemos hablado de la taxonomía, hemos hablado sobre diferentes conceptos relacionados. ¿Qué hacemos en el salón de clase o qué hacemos en nuestras relaciones entre pares cuando vemos una microagresión? Pues hoy le presento un modelo de 4 pasos sumamente sencillos que podemos aplicar en nuestras interacciones diarias y se llama NAME, ¿ok? So, la primera, ¿verdad? La N quiere decir notice. So, usted tiene que darse cuenta de la microagresión. So, lo primero es reconocer que la microagresión sucedió, ¿ok? Como dije anteriormente, no siempre nos vamos a dar cuenta al momento de que haya sucedido, pero cuando nos percatemos de que sucedió, pues en efecto, tenemos que buscar la oportunidad para nombrar la microagresión y darle nombre y apellido. A mí nunca se me ha olvidado un salón de clase, estábamos hablando sobre, yo creo que era la clase de desarrollo y comportamiento humano, y estábamos hablando sobre la comunidad transgénero, ¿verdad? Y uno de mis estudiantes, esto fue bachillerato, uno de mis estudiantes, nuevamente, o sea, yo quiero pensar genuinamente que no venía de un lugar, ¿verdad?, de homofobia o de heterosexismo, pero él viene y dice, profesor, esto a mí no me importa cómo nadie se identifique, o sea, eso a mí me es irrelevante, a mí no me importaría si la persona se identificara como un perro. Y yo en ese momento lo escuché, como que no registré todo lo que dijo y yo seguí dando la clase. Esa noche llego a casa, me baño, me siento, empiezo a subir las cosas al Blackboard, lo que le prometí a los estudiantes que me iba a subir, y de momento empiezo a reflexionar sobre la conversación. Y yo digo, wow, ¿cómo es posible que este estudiante comparó la dignidad humana de una persona transgénero con la existencia de un perro, de un animal? ¿Verdad? En ese momento yo tuve todos los sentimientos porque yo decía, si en ese salón hubiese una persona transgénero, oye, nosotros no sabemos quién está en nuestro salón de clase, estamos claros, ¿verdad? Si en ese salón de clase hubiese una persona transgénero, el yo no decir nada, ¿verdad? Al yo no atacar ese comentario al momento de una forma positiva, o sea, digo atacar no para atropellar al estudiante o regañarlo, sino para abrir ese conversatorio, ¿verdad? Para descubrir la intención real de su mensaje. Posiblemente ese estudiante transgénero, si tuvo uno en el salón de clase, se fue a su hogar completamente invalidado sobre el discurso de palabras que se dio. So, usted sabrá que la semana de arriba empezamos la clase haciendo mención sobre el comentario, ¿verdad? Y dándole nombre a esta microagresión y realmente tratando de descubrir qué es lo que quiso decir el estudiante y cómo podríamos parafrasearlo de una forma diferente que no invalidara la experiencia de vida de una persona transgénero, ¿verdad? Así que no se sienta mal si no lo identifica al momento. Lo importante es que cuando lo identifique, usted haga lo propio y crea el espacio para tener ese tipo de conversación. So, luego que nos movemos al segundo paso,
No se oye. Gracias. Tan pronto lo identificamos, tenemos que responder a la microagresión, ¿verdad? Tenemos que reconocer nuestra responsabilidad para ayudar a personas a nombrar sus microagresiones, cuando suceden, ¿verdad? Irrelevantemente de quién los cometa. Particularmente yo tuve una experiencia que mucho yo digo particularmente y específicamente. Particularmente yo estaba en Texas de vacaciones con unas amistades míos y dos de ellos son Mexican Americans, ¿verdad? Y estábamos en Texas. Y uno de mis amigos tenía un set de ropa bien chévere. Yo dije, wow, de verdad que el set me gusta. Y mientras estamos en el supermercado, yo vengo y le digo, oye, tú me deberías de prestar ese set. Y él me responde y me dice, pero me lo tienes que devolver, me dice, ¿verdad? Y yo en la conversación vengo y digo, en inglés, esta conversación fue en inglés, vengo y le digo, don't be an Indian giver, ¿ok? Para aquellos que necesitan un poco más de contexto cultural, Indian giver se le decía a los niños aquí en Estados Unidos, cuando usted regalaba algo, no lo podía pedir de vuelta, ¿verdad? Eso tiene unos contextos socioculturales con las comunidades indígenas nativoamericanas en los Estados Unidos y que les robaron sus tierras, ¿verdad? Y que fue un genocidio completo que no está muy bien documentada. Así que lo que quiero decir con eso es que yo le acabo de decir a un amigo mío que es native, o sea, que es Mexican American de raíces indígenas, don't be an Indian giver. Oye, mano, qué microagresión tan horrible. Y al momento que las palabras salieron de mi boca, fue el momento que pude percatar de lo que había dicho y de la implicación que tenía. En ese momento me disculpé y él, no lo cojas tan en serio. Yo, no, es que no está correcto. No está correcto y no sé ni por qué lo dije, pero me disculpo y no lo voy a volver a decir jamás, ¿verdad? Así que nosotros, yo me considero muy aliado, muy open. No quiere decir que en momentos dados no podamos transcurrir en estos tipos de mensajes, ¿verdad? Lo importante es no tomar ofensa. Digamos, por ejemplo, que yo no me hubiese dado cuenta de la microagresión, pero mi amigo sí. Si mi amigo me hubiese dicho, oye, Joshua, eso como que no está apropiado, yo tengo que autorregular mis sentimientos. Yo no puedo coger, no puedo coger coraje, no puedo sentirme ofendido, no debería de salir a la defensiva. Yo debería en ese momento decir, de verdad, discúlpame, ¿me podrías aclarar por qué estaba mal el comentario? Y claro, es un amigo mío, o sea, yo tengo el espacio para tener esa conversación, ¿verdad? Así que muy importante siempre abrir esas brechas de la comunicación, ¿ok? En esta presentación originalmente yo lo hice para trabajadores sociales, so van a ver ahí que dice, recuerde al individuo sobre su rol como trabajador social y facilita la conversación. Pero evidentemente nosotros trabajamos en una institución de higher education. Todos nosotros, independientemente de nuestro rol, sea en el salón de clase o sea en la parte administrativa, todos tenemos un rol, ¿verdad? Todos representamos a la Universidad Ana G. Méndez, que en su visión y su misión habla sobre la responsabilidad social y sobre el respeto a la diversidad. Todos nosotros tenemos una responsabilidad y un rol de facilitar la conversación relacionado a la erradicación sobre estos tipos de comunicación y estos tipos de intercambio entre colegas y con estudiantes. Y como dije, reducir nuestra defensiva, ¿verdad? No estar a la defensiva cuando nosotros nos digan, oye, cometiste una microagresión. ¿Qué pasa ahí? Ahora, para hacer esto también tenemos que crear, que sería entonces el tercer paso, es make space, crear el espacio, proveer, ¿verdad? Un espacio de reflexión en nuestros sentimientos. Esto lo podemos hacer sumamente formal, como asignándole un marco de tiempo para poder tener la conversación. Siempre utilizar el diálogo reflexivo en nuestra facilitación del discurso de la conversación. Y tenemos que tener claro que el propósito de la discusión, de la conversación, no es para resolver el conflicto, ¿verdad? Yo no estoy aquí teniendo esta conversación para cambiar tu opinión, no estoy aquí para cambiar tus ideales.
Lo que sí estoy aquí es para concientizar sobre cómo lo que se dijo impactó negativamente a mí o a otras personas a las cuales yo estuve presente. Y cómo podemos cambiar el mensaje a uno un poco más optimista. ¿Ok? So, esto es algo que yo he tenido que aprender muchísimo como trabajador social. Nosotros tenemos un principio, ¿verdad? La defensa de los derechos y de erradicar la injusticia social. Y yo tiendo a ser muy activista en muchos espacios. Así que siempre voy, ¿verdad? En muchas ocasiones me he visto que estoy un poco más agresivo de lo que debería ser. Y he trabajado en los últimos años a bajarle a esa intensidad, porque cuando he bajado la intensidad y he podido realmente tener una conversación entre pares, ha sido mucho más productiva que querer regañar o querer educar a una persona. Así que, ¿verdad? Y mucho más si es un profesional. Entonces, nuestro cuarto y último paso viene a ser el engage, ¿verdad? Cómo nos movemos juntos como salón de clase, cómo nos movemos juntos como equipo de trabajo, cómo nos movemos juntos como institución, ¿verdad? Y proveer a la medida posible más espacios de reflexión de ser necesario. Entonces, otras estrategias que podemos hablar en el día de hoy con este fin es establecer cuáles son nuestras expectativas como salón de clase, como había mencionado la profesora anteriormente, y cuáles son nuestras expectativas como institución. Y eso es muy claro, muy claro, ¿verdad? Como yo digo a mis estudiantes de práctica, o sea, cuando usted llega al salón, cuando usted llega a la práctica profesional, lo primero que usted debe estar haciendo esas primeras 2 semanas es empapándose sobre las pólizas, procedimientos y protocolos de la agencia, porque esos son sus guías para su comportamiento profesional. Eso es lo que va a dictar su comportamiento, ¿verdad? Además del código de ética. Es bien importante que nuestra institución, y creo que debe estar por ahí escondida en algún lado, sepamos todos cuál es nuestro lenguaje, cuáles son nuestras expectativas, y evidentemente está incluido en nuestra visión y nuestra misión como institución, ¿verdad? Debemos de discutir activamente cuáles podrían ser nuestras estrategias y prácticas para responder a las microagresiones. Como mencioné anteriormente, reconocer abiertamente cuáles son mis prejuicios, pero ahí no termina, ¿verdad? Porque escuchamos todo el tiempo, todo el mundo tiene prejuicios. Oye, eso es muy cierto, todos tenemos prejuicios, pero el mero reconocimiento del prejuicio no cambia el problema, ¿verdad? Luego de reconocer cuáles son mis prejuicios, cuáles son los pasos que estoy tomando para reducir esos prejuicios, ¿ok? Y finalmente, nuestra última estrategia es tener grupos de personas de diferentes trasfondos socioculturales que puedan reunirse, tener unas conversaciones genuinas sobre las experiencias de vida que hemos tenido para empezar a derribar todas esas ideas preconcebidas y todas esas asunciones que hacemos constantemente. Es muy importante el diálogo, es muy importante conocer a personas que tengan otras historias de vida que no sea la nuestra, ¿verdad? Reconozcamos a aquellos que somos partícipes del constructivismo. Sabemos, ¿verdad?, que no hay una verdad absoluta, que hay muchas verdades y que esas verdades todas son válidas, ¿verdad? Pues hagámonos nuestro quehacer para conocerlas y entenderlas en nuestro quehacer personal y profesional. Entonces, con eso dicho, mis queridos colegas, compañeros y amigos, eso ha sido la presentación en el día de hoy. Antes de terminar, voy a abrir el espacio para cualquier tipo de pregunta, duda, comentario. Este sería el momento ideal. Tengo una duda, a ver si me la puedes aclarar. ¿Cómo no? Mira, me voy a remontar al principio, casi cuando estabas comenzando, que hablabas de un ejemplo de un juego de baloncesto y que tenías un montón de jugadores, pero había uno en silla de ruedas que quería participar. ¿Cómo hago yo amablemente para decirle a una persona que tenga esa condición que hay un grupo de personas de sillas de ruedas que tienen un juego en otro lado, pero que en este caso este es para personas que tienen las dos piernas, pues sin ofender y sin agredir?
Claro. So, muchas gracias, profesor Méndez. So, fíjense qué interesante, ¿verdad? Reconocemos que hay unos espacios donde hay la capacidad o la habilidad para personas con discapacidad física poder participar en unos juegos. Ahora, el ejemplo particular que di fue que el departamento de psicología, ¿verdad? En este caso psicología, podría ser la Universidad Ana Geméndez, podría ser el equipo de finanzas, whoever, ¿verdad? Lo importante aquí es que sigue siendo un equipo y ese integrante, llamémosle Pedro, Pedro es parte de ese equipo, ¿verdad? Pedro contribuye a esas metas y esos objetivos. So, Pedro es uno del grupo. Entonces, si yo voy a crear este tipo de dinámica, ¿verdad? Con este tipo de experiencia o este tipo de actividad, pues bien importante la inclusión, ¿verdad? Porque Pedro sigue siendo parte de ese equipo. So, más allá de decirle a Pedro, pues Pedro, fíjese que en otro lado hay otro juego que usted puede ir, ¿cómo nosotros como colegas, como compañeros, le abrimos el espacio a Pedro para que él pueda jugar con nosotros, ¿verdad? Para que él sea partícipe de ese proceso. Que eso posiblemente cambie un poco el juego, que cambie un poco la dinámica. Pues mira, puede ser que sí, pero fíjate que Pedro, en ese momento dado, al jugar baloncesto con sus compañeros y compañeras de trabajo, justamente validó su experiencia de vida, su condición particularmente, y que eso no lo hizo menos ante los ojos de los demás. Así que para contestar tu pregunta, profesor Méndez, no creo que es más viable recomendarle a que vaya a otro sitio, sino que nosotros como equipo busquemos la alternativa para hacerlo partícipe del proceso. Perfecto, gracias. Gracias a usted. Una pregunta, profesor Joshua. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Muchas, del profesor Asturias. Así es. Muy bonita su interlocución, muy constructiva. Se ve que es una persona de una capacidad analítica muy grande. Quiero hacer una pregunta. Cuando uno está dentro de la diversidad, hay que entender que también la discrepancia es válida. Entonces, muchos de nosotros pensamos que estamos listos para la diversidad, pero ahí empieza el prejuicio. Por ejemplo, cuando usted se refirió a sus amigos, que dijo mis dos amigos mexicanos, pienso que esa descripción no es crítica, es un ejemplo, ¿no? Claro. Ya, desde el momento que yo identifico a alguien como mexicano, puede ser para uno despectivo, ¿sí? Claro. O sea, si hubiese escuchado a lo mejor dos amigos, ¿no? Claro. Pero entiendo su punto. Entonces, a nosotros nos afecta mucho la discrepancia cuando alguien por ejemplo, yo tengo un amigo que es, por mi trabajo, yo tengo la oportunidad de viajar, es de una cultura islámica. Y él pues me dice, yo crecí en esa cultura y yo defiendo, para mí esto es la verdad, ¿sí? Entonces, obviamente, pues esa es su verdad. Hay que respetar la verdad de cada quien, como usted mismo lo dijo. Claro. Me gustó mucho todo su concepto, créame, he aprendido bastante, me abrió sumamente la mente y le agradezco su tiempo para educarnos. Gracias a usted, profesor Asturias. Y fíjense que usted tiene mucha razón en lo que comparte con nosotros, ¿no? La discrepancia de lo que, o sea, lo que decimos, ¿verdad? Y lo que hacemos, o del mensaje, de lo mismo que hemos estado hablando en el día de hoy, ¿verdad? El mensaje que estamos transmitiendo. Ahora, ¿verdad? No es para justificarme, pero particularmente si yo le digo Indian Giver a un amigo mío que no tuviese raíces indígenas, no tiene el mismo peso. So, con el propósito de ejemplificar el ejemplo, ¿verdad? O detallar el ejemplo, hago la salvedad de su descendencia cultural, ¿verdad? Pero evidentemente son mis amigos independientemente de su etnicidad. Okay. Gracias a usted. Perfecto. ¿Alguien más? Sí, yo una pregunta, una argumentación, pero es que me hace mucho ruido la palabra micro, el prefijo, porque como que no quiero que se vea que se están minimizando el carácter violento, o sea, la violencia en sí. ¿Por qué micro y no, qué sé yo? Me hace ruido el... Mira, eso es una muy buena pregunta y tuviésemos que ponerlo en el parking lot
porque no, porque no le puedo dar una explicación asertiva o correcta de por qué el doctor Chester Pierce en el 1970 decidió llamarlo microagresión. Ahora, me atrevo a decir, ¿verdad? Según lo que he leído, que debido a que el receptor, ¿verdad? El que emite el mensaje, esto despectivo, lo hace de una forma inconsciente y muchas veces cuando se le dice, oye, ese mensaje no fue propio, yo vengo y digo, no, pero eso no es lo que yo quise decir. Y rápido cojo ofensa, ¿verdad? Y rápido digo, tú me estás atacando a mí, ¿verdad? Cuando lo que yo quise decir fue tal más cual cosa. So, yo creo que es el downplay, ¿verdad? El querer decir como que no fue la intención inicial expresar un mensaje tan nefasto y por eso es que han utilizado el término micro. Pero eso es lo que le acabo de decir, es una interpretación mía, no realmente hay así, es la realidad. Así que lo ponemos en el parking lot y si en algún momento, ¿verdad? Descubro esa verdad, con mucho gusto se lo comparto, profesora. Tal vez llamarlo agresión inconsciente o no sé, me hace ruido yo con esta cuestión del uso de la ¿pudiera dar palabra. un criterio? Muchas gracias, profesora Nieves. Sí, dígame, profesora Por Alonso. lo que yo he podido ver, micro se refiere a que son agresiones esas cotidianas en la vida personal, no son grandes agresiones, sino que es cotidiano, en la cultura habitual. Son tan habituales que a veces ni cuenta nos damos. Por eso se le llama también a veces micromachismos, porque no es un machismo que sea de violencia, sino que es en esas prácticas cotidianas, habituales, culturales, que llegamos a verlos como a veces hasta inadvertidos. Hoy nos costaba, por ejemplo, trabajo en el grupo, identificar estas microagresiones, hasta que poco a poco el equipo donde estuve fue percibiendo de varias microagresiones que ni siquiera las teníamos como conscientes. Wow. Muchas gracias, profesor Alonso. Y fíjate, me uno a esa interpretación y creo que es muy asertiva, ¿verdad? Así que sí, muchas gracias por compartir eso. Perfecto. Eso, si no hay más preguntas o comentarios, para mí ha sido un placer. Sí. Profesor Joshua, quería simplemente hacer un comentario referente a la temática. Me fuiste, profesora, estábamos escuchando lo más bien. ¿Me escucha? Ahora. Sí. Ok, disculpa. Creo que también estamos viendo este tipo de temática mucho más frecuente recientemente y es un componente, ¿no? de nuestra sociedad actual y creo que es muy difícil cambiar la mentalidad de una sociedad en tan poco tiempo. Estos son problemas que han estado en existencia por siglos y siglos y siglos, ¿no? Por ejemplo, la esclavitud y estamos tratando de cambiar la mentalidad o abrirle, ¿no? los ojos a las personas sobre este tipo de conversaciones a la sociedad y tenemos que tener un poquito de paciencia para que la gente aprenda. Hubo una profesora que hizo un comentario de una persona que le dijo a alguien que era gay que no parecía que era gay, ¿no? Y es injusto también criticar a esa persona porque a lo mejor esa persona no tiene la educación que tenemos nosotros o a lo mejor esa persona no tiene ese conocimiento de que ese tipo de comentarios se puede convertir en un comentario negativo hacia la persona, ¿no? Creo que también tenemos que tener un poquito de ser nosotros los más educados, tener un poquito la mente abierta en ayudar a la sociedad a moverse a ese establecimiento mental, ¿no? Y no ser tan cerrado en el sentido de que todo, porque va a llegar el momento en que no se puede decir nada, porque entonces todo se va a convertir en una microagresión, ¿no? Creo que poco a poco debemos de también ayudar a nuestras personas alrededor a que se eduquen o a educarlos en cuanto a este tipo de temas, porque nosotros obviamente somos más educados y tenemos la educación para entender el tema, pero no toda la sociedad está al mismo nivel que nosotros. Vuelvo y repito, creo que debemos de tener un poquito de paciencia en cuanto a este tipo de temática, porque estamos tratando de cambiar una sociedad que lleva
por ejemplo, lleva cogiendo para la izquierda hace, 300, 400 años, ahora queremos que coja para la derecha y no va a ser un cambio, no así de un día para otro. So, creo que es importante también tener un poquito de paciencia con los demás dentro de la sociedad, porque o sea, es injusto también que nosotros podamos decirle a alguien, por ejemplo, en el empleo, oye, si le haces un comentario a una persona afroamericana de su cabello, eso se va a convertir en una agresión. Cuando a lo mejor, sinceramente, la persona, en su opinión, ¿no? La persona se ve más bonita, ¿no? So, Claro. creo que tenemos que tener esa paciencia para educar a la demás sociedad y juntos llevarlo a eso. Joshua. Sí, yo quiero con la profesora tú a agregar un poquito más de cómo podemos ayudar a nuestra sociedad. Yo creo que la base fundamental es comenzar en nuestros propios hogares. Es la manera como nosotros lidiamos con las culturas en nuestros propios hogares, que muchas veces son multiculturales. ¿Okay? Yo soy colombiano, mi señora es cubana, mi hija es americana. Entonces, pero ese comienzo tiene que establecerse en nuestro hogar. ¿Cómo nos dirigimos hacia las culturas que están fuera de nuestro hogar? Porque hablamos de la sociedad, pero la sociedad es tan grande y los impactos son tan grandes que es un tsunami que nadie va a aprender de nada. Pero es mi actitud dentro de mi hogar que va a establecer ese patrón de comportamiento para yo poder crear un easy talk cuando yo hablo de los gays y de las lesbianas y de los negros y de los latinos, etcétera, etcétera. Otro también en nuestro trabajo. Todo el mundo tiene una esquizofrenia de no decir negro, de no decir nigger, de no decir eso. Entonces, ¿qué pasa? Que esa tensión en cuanto a la comunicación hace que la discriminación sea más obvia. Cada vez que llega una persona de color a nuestra conversación, cambiamos el tono de la conversación. ¿Por qué tiene que ser así? Claro. Entonces, eso es lo que perpetúa ese racismo subacútico por debajo de lo que las normas de nuestra sociedad. Definitivo. Y gracias, doctor Vega y profesora. Realmente es un proceso paulatino, ¿no? Estamos hablando, como mencionó la profesora, de un modo operandi que era particularmente muy opresivo, muy particular, y en los últimos 15, 20 años nos estamos moviendo a un espacio, una cultura un poco más asertiva, un poco más inclusivo. Eso ciertamente va a ser un proceso paulatino. Eso no debería limitarme a mí como persona de tener conversaciones genuinas con mis colegas y con mis compañeros y con mis estudiantes, ¿verdad? Y hago llamado a lo mencionado, que cuando yo diga un comentario, sea el que sea, ¿verdad? Y mi compañero, mi colega, mi estudiante me diga, profesor Joshua, ese mensaje como que no fue el más apropiado. Es mi responsabilidad no tomar lucha, no enfogonarme, es realmente decir, ok, no fue mi intención, ahora, ¿por qué fue negativo? Ayúdame a entender, ¿verdad? Esto, y a la medida que yo pueda tener esas conversaciones genuinas, es que yo, ¿verdad? Poco a poco voy cambiando mi medio ambiente inmediato y posteriormente mi cultura. Y como dice el doctor Vega, o sea, son estas conversaciones intrafamiliares que usted debe tener con su círculo inmediato, con sus amistades. Muchas veces esto vemos en nuestros grupos de amigos, varones, hombres, de la forma despectiva que se habla de la mujer, ¿verdad? Y ninguno de ellos dice nada. O sea, se queda callado, pero entonces nos vamos al mundo laboral y queremos actuar de una forma decente, de una forma inclusiva, pero en nuestra vida privada estamos actuando de una forma muy machista, de una forma muy degradante hacia las mujeres. So, realmente es cambiarme yo, cambiar la conversación que estoy teniendo yo con los demás y estar abierto a que me señalen y me digan, Joshua, profesor doctor Vega, profesora Nieves, ese mensaje que realmente quiso decir, porque esto fue lo que yo interpreté, y nuevamente estar abierto a esa discusión. Profesor Ángel, veo que tienes el micrófono abierto. Mira, a mí me pasó recién, por terminar, que recién una jefa me dijo,
Carrero, yo parezco Nieve, pero yo soy Madeline Carrero Nieve. Doctora Carrero, estás en la lista negra. Yo no digas lista negra porque un negro se puede ofender porque le estás dando una connotación negativa. Y le encantó, me dijo, de ahora en adelante voy a decir lista roja, me encantó, gracias por decirme, o sea, hasta me lo agradeció. Claro, claro. Y fíjese que es bien interesante el contexto cultural de nuestra posición geográfica, porque en Puerto Rico podríamos utilizar lista roja y no hay problema ninguno. Exacto, exacto, sí. Pero si lo usamos aquí en Estados Unidos, lo estaríamos asociando con nativos americanos. Ahí podríamos decir, en vez de usar colores, la lista negativa, ¿verdad? Así que, y esos son los tipos de conversaciones que tenemos que tener, donde digamos, tienes toda la razón, y así sucesivamente, o sea, pero para eso hay que crear relaciones, para eso hay que estar abierto a la conversación. Profesor Ángel. Sí, Joshua, un abrazo primero que nada, qué bueno verte. Me parece que es importante que no quitemos la urgencia que tiene el tema. Este tema es urgente. No podemos, no quisiera escuchar a alguien decir como que bueno, que tenemos que cogerlo con calma, y lo entiendo. Tal vez tenemos que ser inteligentes en el momento de tratar de dilucidar cómo lidiar con esto, pero es urgente, porque para las personas que están siendo impactadas por este tipo de trato, es urgente. Entonces, si yo no participo de este diálogo, de esta conversación, no vamos a lograr nada. El racismo tiene mucho tiempo y yo no puedo decir, tiene tanto tiempo que no, tiene tanto tiempo, pues hay que trabajar con ello. Esas conversaciones tienen que darse, tenemos que abrir diálogo, pero esto es urgente, esto no hay tiempo. El machismo es el machismo. No se puede decir, bueno, pues vamos a cogerlo suave porque se puede ofender el macho. No, pues que se ofenda. Hay que entrar en diálogo, hay que escucharnos. Te agradezco muchísimo, Joshua, eres un monstruo. Eres un monstruo desde que te conozco. Lo siento, tengo que hablar de esa manera, soy de Bayamón. Eso no me lo quita nadie. Somos de Bayamón. Igual, un abrazo. ¿Alguien más? Realmente, Sí. lo que quería añadir es que no estoy diciendo que no es urgente. Lo que estoy diciendo es que tiene que haber paciencia. Yo soy femenina, 4'11", 80 libras, y yo recibo mucho microagresismo por eso en mi vida. Y en mi vida profesional, porque como usted mencionó, las mujeres en la vida profesional tenemos que no tener emociones, no hablar de los niños, no puedes decir nada. Yo lo vivo. O sea, no estoy diciendo que no es algo urgente, porque sí, yo lo vivo. Pero todas las personas que son así conmigo, yo no las puedo criticar. Yo tengo que educarlas, decir, oye, eso no se dice, eso es ofensivo. No puedo esperar que todas las personas ya lo sepan, porque no lo van a saber. En ese sentido, tenemos que tener esa responsabilidad de educar a los demás igual. Claro, ¿no? Y ciertamente hace mucho tiempo todavía peleo con esto, ¿verdad? Pero yo trato de no coger, dirían coloquialmente por ahí, yo trato de no coger lucha, ¿verdad? Con la gente. Y con eso lo que quiero decir es, si usted o una persona con la quien yo estoy sosteniendo una conversación incurre en algún tipo de este tipo de mensaje, evidentemente mi reacción primera es tratar de tener esta conversación contigo. Pero si las puertas están cerradas, ¿verdad? Si las vías de comunicación no están abiertas, evidentemente yo no voy a perder mi tiempo, ¿verdad? Ni mi paz mental, ni mi salubridad mental. O sea, yo meramente procedo a tener esta conversación en otros espacios con mayor jerarquía y poder para forzar esta conversación, ¿verdad? Si estamos hablando del trabajo. Pero si estamos hablando a nivel personal, pues evidentemente, oye, usted no puede tener un monólogo con la gente y querer que suceda el cambio, ¿verdad? Tiene que haber una disposición de tener un intercambio asertivo de palabras con la otra persona. Así que muchas gracias, profesora.
Sí, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. No todo el mundo es receptivo a esa conversación, ¿no? Y me ha pasado que he hablado con gente y, como tú dices, ¿no? Están cerrados y no quieren escuchar. Y hay personas que sí, que están más abiertas y, oye, mira, vamos a educarnos. Yo a mis hijas también las educo, ¿no? De este tipo de temática, porque es la que estamos viviendo y es la más justa, ¿no? Uno tiene que ser responsable en la forma que se está comunicando, en la forma que está refiriéndose a las demás personas, ya sean porque la persona es diferente, tiene una discapacidad o es gay, ¿no? Pero es esa parte de la educación, es a lo que me refiero. Muchas gracias. Veo aquí que la compañera, veo Education in Continue levantó la mano. Compañera, el foro es suyo. Profesora Ortiz, Elian Ortiz. Saludos, profesora. Yo tengo una duda, pregunta. Yo obviamente no soy experta en el área. Esto es solamente un comentario de vida. Y no sé por qué razón este tipo de tema, yo pienso que hay una línea fina también, porque cuando mencionó el tema de la lista negra, por ejemplo, para mí, ¿verdad? El concepto de la lista negra no resultaría ofensivo, quizás solamente porque el término negro está ahí, pero entonces yo decir que me voy a comprar un pantalón negro, creo que, no sé si me entiende lo que te quiero decir. Como que creo que a veces hay que tener un poquito de cuidado en no rayar en los extremos. Obviamente claro, sí hay unas cosas que son claras, pero hay otras como que tenemos que tener un poco de cuidado en excedernos en cuanto a lo que es las agresiones como tal y que realmente la agresión no exista. Claro, y fíjense que de eso se trata el tema de hoy, ¿no? De que el mensaje que se está transmitiendo no es intencional para ofender. Y por eso, ¿verdad? Como mencionó una de las profesoras, por eso una microagresión, ¿verdad? Porque es muy cotidiana, muy normativa en nuestro contexto cultural. Yo he experimentado y sé que a muchas personas les cuesta decir la palabra negra cuando se refieren a una persona negra, ¿verdad? Culturalmente. Dicen el morenito, el trigueñito, el mulato. Utilizan todos los sinónimos habidos y por haber para no utilizar el término negro o negra cuando se refiere a una persona negro. Y la razón que sucede ese fenómeno es porque le hemos atribuido tanta negatividad al color negro que cuando nos referimos a la persona deseamos simplemente no decirlo porque no queremos ser vistos como racistas, porque no queremos ser interpretados como personas que atacan a personas afroamericanas o personas negras. So, ciertamente hay unas connotaciones a utilizar la palabra negra, ¿verdad? El color negro de forma despectiva, ¿verdad? Así que ciertamente cuando usted lo diga o otra persona lo diga la lista negra, a mí me consta, ¿verdad? Yo sé from the bottom of my heart que el decirlo no es con la intención de hacerle daño a nadie, ¿verdad? Se nos enseñó que la lista negra es una lista de personas que están más calientes que el switch del sol, ¿verdad? Como diría mi abuela. Más sin embargo, digamos que entre esas personas que están en la lista negra, uno es negro, pues evidentemente podría estar directamente siendo el receptor de una microagresión. Perfecto. Y por cierto, profesora, muchas gracias por su comentario y tiene mucha validez y pertenencia. ¿Alguien más? Que esto está bueno, esta conversación, esto es lo más que me ha gustado de toda la presentación. Excelente, excelente todo. Perfecto. Bueno, pues para mí ha sido un placer. Espero en algún momento verles a todos y a todas. Un fuerte abrazo desde Orlando y quedan justamente despachados. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bye. Excelente. Y que Dios les bendiga mucho. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches a Buenas noches y bendiciones. Bendiciones, gracias. Buenas noches. Buenas noches y gracias por el tema, ¿eh? Gracias a ustedes, gracias. Gracias y buenas noches, gracias. Es excelente. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Vega. ¿Estás bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Estaba aquí, trabajando pero escuchándote. Pues qué bueno que te gustó. Bueno, Excelente. muchas gracias. Y qué bueno verte. Igual, descansa. Always, ya aprendí que no puedo estar hasta las tantas trabajando.